Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a hacer un ejercicio sobre normalización de los que entran en los exámenes de selectividad. Lo primero, vamos a nuestro trabajo de clase. Aquí tenemos el ejercicio de normalización y documentación del cuadernillo 1 del curso 2017-18. Es muy recomendable hacer la práctica de rotulación y líneas a lápiz, empleando distintos grosores y durezas. Para poder aplicar correctamente las normas hay que familiarizarse con ellas estudiando los documentos sobre normalización. Vamos a ir primero a la lámina en PDF. Vemos que es la misma lámina con la que hicimos el croquis a mano alzada, pero ahora la vamos a realizar con los instrumentos de dibujo técnico. Hay una novedad en este formato de PDF que he introducido, que es que estos logos tienen unos enlaces. Vemos que tenemos aquí una serie de logos y cada uno de ellos nos va a llevar a un enlace referente a la lámina. El primer enlace al que vamos a entrar nos va a llevar al blog donde se explica este tema. Estamos en el tema de dibujo técnico de normalización y aquí tenemos una serie de materiales que vamos a tener que consultar y estudiar, como decía la tarea. El primero de los materiales es este ejercicio para practicar la rotulación a lápiz, escribiendo las letras, los números, siguiendo estas pautas para mejorar nuestra caligrafía. Después tenemos una serie de explicaciones sobre los tipos de líneas empleados en la normalización. La línea gruesa, la línea estrecha, la línea de trazos o de rayas, la línea de trazo y punto gruesa, la estrecha y la mano alzada, que es la que hemos practicado en el croquis. En estos recuadritos nos dice las líneas que tendríamos que dibujar. Nosotros no tenemos por qué dibujarlas a tinta, solamente a lápiz. Así que si queremos podemos practicar, os lo recomiendo porque es algo que nos va a ayudar mucho en la presentación de los dibujos. Saber cuándo las líneas son gruesas, menos gruesas, finas y los distintos tipos de líneas que tenemos. Continuas, discontinuas o de punto y raya. Otra vez en el blog vamos a ver distintos ejercicios para la acotación. Empecemos por el número 1. Aquí tenemos las explicaciones sobre las normas para el dibujo técnico. Cuándo se utiliza la línea continua gruesa, la línea continua fina, la línea discontinua y la línea de trazos y puntos. Así que aquí nos dice para las aristas visibles y contornos, para las acotaciones, para las aristas ocultas y para los ejes de simetría. Y nos da ejemplos. También nos habla de los elementos de la acotación, que es la cifra de cota, la línea de cota, que son las flechas, que son las líneas auxiliares de cota. De esto ya hemos hablado un poco. También son bastante útiles estos esquemas donde se nos explica cuándo se hace bien y cuándo se hace mal. Aquí la cota la hemos puesto encima de la línea de cota, luego es correcta. Aquí está por debajo, luego es incorrecta. Aquí está a la izquierda, es correcta. Aquí está a la derecha, es incorrecta. Así tenemos una serie de recomendaciones sobre cuáles son los acotados correctos y cuáles son los incorrectos. Este documento no es demasiado complejo, sino que habla de normas bastante básicas. Así que tenemos que aplicarlas de este modo. Si no, no vamos a hacer una acotación según las normas. Vamos al documento para la acotación número 2. Aquí tenemos también definiciones, elementos, las escalas, cómo se eligen el alzado, planta y perfil, las distintas definiciones. También un documento bastante útil. Cómo se colocan las cotas, cómo se hacen las cotas oblicuas, las vistas que llamamos de rotura o interrumpidas, la posición
de las cifras de cota, etc. Así que merece la pena consultarlo cada vez que haga falta. Os recomiendo también que practiquéis con estos ejercicios. Aquí tenemos distintas figuras planas muy sencillas, muy simples, para que busquéis la forma de acotarlas correctamente. De nuevo, en el blog podemos ver las presentaciones también dedicadas a la acotación, que también son bastante interesantes. Es bastante material, pero merece la pena verlo, sobre todo los primeros que os he dicho, el documento 1 y el documento 2 y esta presentación de aquí. Más adelante también tendremos que ver este vídeo sobre cortes y secciones. Estamos de nuevo en la lámina y ahora vamos a pasar al enlace de SketchUp, donde podemos ver el modelo en 3D. Ya sabemos que rotando la pieza podemos ver cómo sería su vista de alzado y su vista de planta, que son las dos vistas que se nos piden. Como en el ejercicio anterior dibujamos un croquis a mano alzada, lo vamos a utilizar para guiarnos para este ejercicio. Así que vamos a pasar directamente a Monge. Aquí tenemos el ejercicio de Monge, en el que lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la perspectiva isométrica está a escala 1:1, pero se nos pide representarla a escala 5:4. Ya sabemos que a la perspectiva isométrica se le aplica un coeficiente de reducción de 0,8. Así que lo primero que tendremos que hacer será quitar ese coeficiente de reducción. Si antes para aplicarlo se ha multiplicado por 0,8, ahora para quitarlo habrá que dividirlo entre 0,8. Y ya entonces sí tendremos la pieza a escala 1:1. Una vez que tenemos la pieza a escala 1:1, habrá que aplicarle la escala 5:4, que es de ampliación. Eso significa que una medida de 40 milímetros, al dividirla por 0,8, nos daría 50 milímetros, que sería la escala 1:1. A esos 50 milímetros, al aplicarle la escala 5:4, sería como multiplicar por 1,25, lo cual nos daría un total de 62,5. Ese sería el resultado que hemos obtenido de la medida de la perspectiva isométrica, quitarle el coeficiente de reducción y aplicarle la escala 5:4. Una vez aclarado todo este tema, vamos a empezar con el dibujo. Primero, las líneas auxiliares, tomando las medidas como hemos dicho. Fijaros que aquí ya tenemos un rectángulo donde se va a inscribir la vista de alzado y otro rectángulo donde se va a inscribir la vista de planta. Fijaros que aquí hemos dejado una distancia entre la línea de tierra y la vista de planta. Yo le he dejado 20 milímetros, pero es posible que sea necesario dejar un poquito más por si tenemos que acotar algo en esta zona, para que no quede demasiado estrecho. O sea que podríamos llegar incluso a 30 milímetros o a 25. Eso ya sería cuestión de verlo. Continuamos. Vamos pasando todas las medidas tal y como hemos dicho y con líneas auxiliares, que ya sabemos que son finas, y con un lápiz de mayor dureza para que no sea tan oscuro. Y fijaros que ahora ya se están añadiendo los ejes que corresponden a las partes cilíndricas, que van en un grosor, en una línea más gruesa, más oscura,
pero de línea de punto y raya. Hemos colocado donde va a quedar la vista de alzado de este hueco de cilindro. Aquí sería la vista de planta y aquí sería el cilindro o el agujero que es pasante. Ya podemos ir dibujando las líneas gruesas y más oscuras correspondientes a las aristas vistas, que como veis van en línea continua, y ya hemos dibujado las correspondientes al alzado. Vamos ahora con las correspondientes a la planta. Aquí se añade de nuevo el eje correspondiente a este cilindro de punto y raya. Y fijaros una cosa, esta circunferencia que nos queda aquí es una circunferencia que tiene un radio muy pequeñito y la verdad es que no es fácil dibujarla con el compás de manera que quede lo suficientemente oscura. Por eso, para circunferencias pequeñas, os recomiendo la utilización de plantillas de círculos, que ya os las recomendé cuando hicimos un ejercicio sobre superficies cilíndricas en sistema isométrico, que las hacíamos con elipses. Pues también podemos utilizar plantillas de círculos o circunferencias. Ya lo único que nos queda sería añadir las líneas discontinuas correspondientes a las aristas ocultas, que también van en línea gruesa y discontinua. Ahí las tenemos. Una vez que ya tenemos dibujados tanto el alzado como la planta, ahora es el momento de acotar, que es el apartado 2, acotar según las normas. Fijaros que primero dibujamos las líneas auxiliares de cota y las líneas de cota, con sus correspondientes flechas. Al dibujar, tener en cuenta el tipo de flechas. Intentar que se parezcan lo más posible a estas que yo os estoy enseñando. Si veis que va a haber muy poco espacio para poner la cifra de cota, podéis poner las flechas por fuera. Eso ya depende de si vosotros veis que hay suficiente espacio o no. Nos hemos fijado en el croquis porque ya lo tenemos resuelto y no tenemos que estar pensando, sino solamente dibujamos. El trabajo de pensar ya lo hemos hecho. Ya solamente queda añadir las cifras de cota, que ya sabemos que son encima de las líneas de cota o a la izquierda. Siempre se deben leer de izquierda a derecha y de abajo a arriba. Para eso tenemos que dibujarlas con una buena caligrafía que deberemos haber ensayado y practicado con la práctica de rotulación. Ya por fin tenemos el dibujo terminado. Este ha sido todo el proceso desde el croquis a mano alzada y la aplicación de las escalas, la delineación de las vistas y la acotación. Vamos a recordar, muy importante, que las cifras de cota siempre deben estar a escala 1:1. No tienen ni coeficiente de reducción ni escala de ampliación. Están a la escala 1:1. Espero que todo se haya entendido bastante bien y si hay alguna duda, ya sabéis que podéis preguntarme. Un saludo y ánimo a todos.